Dios les bendiga, familia. Un gusto para nosotros estar nuevamente conectándonos con Amén. ustedes. Es un Qué privilegio. bueno. Después de unos cuantos meses fuera, Sí. papi, pero hoy lo retomamos porque sabemos las necesidades particulares que muchos de los que nos siguen Muy tienen. bien, muy bien. Y algunos mensajes. ¿Qué pasa con los videos? Nos gustaría verlos de nuevo. Y ante todas esas peticiones y la necesidad y ese fuego dentro de nosotros de compartir la palabra del Señor, yo creo que no podemos dejar caer lo que el Señor levantó, porque ya va mucho tiempo, papi. Amén, Ya va amén. mucho tiempo, pero esos inicios en la pandemia, esos primeros videos que grabábamos, no sé si te acuerdas, fueron muy inspirados por el Señor. Claro. No nacieron de la nada, no nacieron de que estábamos aburridos ni nada por el estilo, sino que le respondimos a un llamado directo del Señor de predicar. Incluso hay un texto que le dice Pablo a Timoteo: predicar a tiempo y fuera Fuera de de tiempo. tiempo. Predicar en las iglesias, desde los altares, pero también crear altares en nuestros hogares y poder llegarle a personas y de alguna manera lo que hemos recibido por gracia, Amén. poderlo compartir por gracia también. Claro. Y antes de comenzar, ¿tienes algunas palabras? Salúdanos. ¿Qué Amén. está Un pasando? saludo a todos los hermanos, a todos los amigos. Como tú dices, Gabo, sí, hay gente que se han comunicado con nosotros y nos han hecho saber que fueron muy edificados Ujú, con la ujú. palabra que estuvimos trayendo. Así que sí, eso nos deja ver que nació Bueno, ciertamente en el corazón del Señor. Y queremos compartir otras palabras que Dios también ha puesto en nuestro corazón y nos ha bendecido. Y no solamente sabemos que Dios la puso en nuestro corazón para nuestro beneficio, sino que también queremos compartirla con ustedes. Y de esto se trata. eso es, eso es. Y yo recuerdo, mientras hablaba, ese primer episodio particular que salió por Facebook Live. Estábamos hablando de la revelación, y rápido que tú estabas hablando me transporté ese día de cómo hablábamos que la revelación Ujú. va paulatinamente creciendo, y hay revelaciones que quizás Progresiva. es progresiva, no necesariamente llega completa, total, Muy y bien. la tenemos paso por paso, sino que progresivamente vamos adentrándonos en el río, en el mar de Dios, y creciendo en esas Y palabras a que él... veces hay que retomar temas, Eso es. discutirlos nuevamente, porque Dios añade otra revelación y es posible que algo que Dios añada sea el eslabón que algún hermano está Amén, necesitando amén. para que todo encaje en su vida y para que el plan de Dios pueda ejecutarse en su vida. Y de eso se trata, que posiblemente esta revelación o esto que Dios va añadiendo va complementándose con otras revelaciones que ya Así Dios es, ha traído. así es. Y sin lugar a duda, estamos convencidos de que Dios tiene el deseo y va a continuar desarrollándonos hasta que usted y yo lleguemos a la estatura del Amén. varón perfecto. Así es. Ese es el plan de Dios y ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Y usted y yo debemos ubicarnos Amén. en ese camino y en ese fluir para que Dios complete lo que ha comenzado en nosotros. Yo estoy activo, estoy activo. Amén. Y sé que empezamos nuevamente y le vamos a dar calorcito a esto, a pesar de que pues ya estamos viviendo otro estilo de vida ahora, Muy pero bien. que yo sé que el Señor va a seguir dando palabra para específicamente esto. Pero vamos a dar comienzo a lo que es el tema de hoy, y es repitiendo Amén. o dando un fresco, una fresca revelación Muy quizás bien. a lo que anteriormente habíamos tocado, y teníamos que dar inicio a esta quizás nueva temporada, le pudiésemos llamar, a lo que es el fundamento de este programa, que es conoceréis la verdad. Así que vamos a ir a tocar nuevamente este versículo que desde el día uno comenzamos a compartir con ustedes, para quizás compartir alguna nueva información que ha llegado a nuestras vidas a beneficio de alguien. Amén. Y yo quisiera pues leer este pasaje que se encuentra en Juan, el capítulo 8, y voy a tener en consideración el verso 31 y el verso 32, que es el base de este programa. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y aquí viene el versículo 32.
y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Rápidamente yo tengo que resaltar algunas palabras que como alumbran un poquito más, que como que se salen del texto un poquito más. Y número uno, tengo que resaltar la fidelidad. Aquellos discípulos o aquellas personas que deciden ser fieles a Dios. Y cuando todo está bien, es fácil ser fiel. Claro. Cuando todo está saliendo como esperábamos, es muy fácil ser fiel. Pero las palabras de Jesús llegan y dan justo en el blanco cuando dicen, si ustedes permanecen en las palabras que yo les estoy enseñando, ese permanecer, yo lo noto como que un poquito más cuando llegue el momento difícil, cuando no te salgan las cosas como tú estabas esperando que te salieran, cuando las noticias que te dan son un tanto negativas, cuando el timón del barco ya tú no lo tienes agarrado, cuando la marea te está desubicando, cuando ya tú perdiste el control. En ese momento Dios te dice, tienes que permanecer fiel. Porque permaneciendo fiel en los momentos de adversidad, lograrás conquistar los que otros en medio de esas pruebas perdieron por ser desleales a Dios, por abandonar la fidelidad a Dios. Y número dos, es ese versículo tan potente y poderoso que dice, conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Hace unos días, papi, estaba escuchando a alguien hablar acerca particularmente de este versículo y decía que muchos de nosotros hemos estado expuestos a la verdad. Y máxime aquí en Puerto Rico, brother. Estamos llenos en nuestra historia de personajes que han predicado a Jesús de una y mil maneras, llegado a cada rincón, y esa obra no se ha detenido por todos estos años. De alguna manera todos nosotros hemos escuchado algo, quizás no somos expertos en la Biblia, nunca quizás nos hemos adentrado en esos textos, pero algo hemos escuchado y sabemos que hay un Salvador que murió por nuestros pecados. Pero eso, aún esa verdad que se nos ha sido predicada por tantos años, no ha tenido la capacidad de hacernos libres. Y esta persona decía, y es lo que quiero compartir con ustedes, a veces la pura verdad no es suficiente para hacernos libres. Y quiero que me entiendan, el texto claramente dice, conocerán la verdad. O sea, más que la verdad, necesitamos un espíritu de conocimiento. Tenemos que permitir que esa verdad entre en nosotros y nosotros darle lugar en nuestra mente y en nuestro espíritu para que comience a hacer el efecto en nuestra vida que Dios desea y que nosotros la iglesia también deseamos por las vidas que lo escuchan ese mensaje. Amén, amén, Gabo, fíjate. La verdad, como tú muy bien dices, no camina aislada y sola. En el Evangelio hay cosas que se complementan, que andan juntas. Y para que haya esa liberación que la Biblia establece que viene cuando llega la verdad, hay unos elementos que a lo mejor no están explícitos en ese versículo. Exacto. Pero cuando uno lee todo el contexto de los evangelios y cuando lee la Biblia y cuando tiene una experiencia con el Señor, uno logra encajar ciertas cosas y sabe qué otros elementos tienen que coincidir. Fíjate, tú trajiste un punto muy importante y es el elemento que hay unos elementos espirituales que tienen que ver con esa verdad. Fíjate que en el principio, escuchen esto, en el principio, la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios tenía un alto. Fíjate que el Espíritu de Dios conocía lo que había en el corazón de Dios, del Padre. Sabía las intenciones de Dios. Tenía la capacidad y el poder para ejecutar eso que estaba en el corazón de Dios. Pero el Espíritu tiene una orden de detente hasta que la verdad de Dios no es expresada. Wow. Cuando Dios expresa la verdad, su palabra, su verdad, cuando Dios emite su verdad, la proclama, el Espíritu Santo inmediatamente se activa para manifestar eso que estaba en el corazón del Padre.
Siempre que una verdad existe, tiene que elaborarse, tiene que crecer, tiene que desarrollarse hasta el punto que alguien la proclame. Y cuando alguien proclama una verdad que ya conoce, que le ha dado calor, que ha meditado en ella, que se ha desarrollado, que se ha deleitado en ella, llega un momento en que esa palabra ya no se puede contener más. Y inmediatamente alguien la expresa. Hay una unidad particular entre la voz, entre lo que uno dice y lo que uno cree. Por eso la Biblia dice, Gabo, creí, por lo cual hablé. ¿Ves? Así que esa verdad llega un momento en que está en nuestro corazón, pero esa verdad tiene que unirse con algo, tiene que ir desarrollándose, creciendo en nosotros, y llega un momento en que esa verdad alguien tiene que decirla. Porque el Espíritu ha sido enviado y está con nosotros, pero el Espíritu tiene una orden de detente, de alto, de un freno. Pero el momento en que alguien proclama esa verdad, así que, escuche esto, Dios establece por medio de la creación, suelta su verdad, el Espíritu actúa, pero posteriormente la obra creadora de Dios no se detuvo ahí. Posteriormente aparece Jesucristo. Y algo que estaba en el corazón del Padre, que era la redención, tiene que aparecer la verdad para materializarla. Jesucristo es la verdad. Es la manifestación de la verdad de Dios. Y cuando Jesucristo aparece, materializa la redención que el hombre necesitaba. El hombre no podía redimirse. Entonces, lo que el hombre no podía hacer, lo hizo Dios. Eso es parte de la creación de Dios. Pero en ese momento, Dios crea de una manera extraordinaria, hace una locura que posiblemente mucha gente no la puede entender, y a lo mejor el enemigo ha utilizado lo increíble de lo que Dios hizo para que la gente ni siquiera lo crea. Mira, Dios preparó un subnivel de creación. Él en el principio creó un sinnúmero de cosas. Por medio de Jesucristo trae y crea la redención del ser humano. Pero ahora crea un subnivel. Ese subnivel de creación no está por encima de él. Está por debajo de él. Y ese subnivel él lo entrega a la iglesia. Jesucristo hizo las cosas que la iglesia no podía hacer. Fue traer la redención. Traer la verdad que estaba escondida en el corazón del Padre. La manifestó. Y esa verdad, unida con el Espíritu, dio nacimiento a la iglesia. Ahora Dios establece un subnivel de creación. Jesucristo se va. Y Dios, esta es la locura, Dios deja en manos de la iglesia el continuar su obra creadora. Pero para que continúe su obra creadora, tiene que la iglesia llenarse de esa verdad que hace libre a la gente. La iglesia tiene que llenarse de esa verdad, y esa verdad tiene que manejarla en su mente, tiene que manejarla en su corazón. Pero llega un momento en que esa verdad tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada, porque el anunciar es lo que va a activar al Espíritu, que va a materializar aquello que la gente necesita. Por eso la Biblia establece que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea, es importante que aquello que nosotros hemos creído en algún momento tiene que verbalizarse, porque ahí es que Dios va a sellar la salvación en nosotros. Así que hay algo importante dentro de lo que es la verdad, y esa verdad no puede traer una liberación hasta que esa verdad es creída de una manera particular, y luego que es creída de esa manera, esa verdad va a ser proclamada. Mira lo que dice este versículo. Marcos capítulo 11, versículo 22. Esta versión de la Escritura dice así, dice: tengan fe de Dios. No es cualquier tipo de fe. Usted y yo podemos tener el tipo de fe, o podemos tener fe en los médicos. Y pensar, el médico me recetó tal cosa, yo sé que yo voy a mejorar por esto
que me recetó el médico. Él me lo dijo. Yo tengo confianza en que este medicamento va a surtir el efecto que el médico me dijo. O puedo tener la fe de un ingeniero estructural que diseñó un puente que cruza un río o un lago o un cuerpo de agua. Pasamos por encima y cruzamos por encima ese puente, confiados de que no se va a caer. Pero también podemos tener la fe de Dios. Ese es otro tipo de fe. Es una fe que tiene una verdad, pero que está seguro que esa verdad es poderosa y la proclama para que se manifieste esa verdad. Ese es el tipo de fe de Dios. Entonces, mire lo que dice. Dice, tengan fe de Dios. Luego dice, porque de cierto les digo que todo aquel que diga, ahí está la clave. Esa verdad, usted y yo tenemos que manejarla en el corazón. Como tú muy bien dices, mucha gente conoce la verdad, pero nosotros tenemos que darle calor a esa verdad en nuestro corazón. Tenemos que abrazarla, tenemos que amarla, tenemos que desarrollarnos en ella. Y esa verdad va a comenzar a crecer. Y va a llegar un momento en que esa verdad tiene que salir de nuestros labios. Y cuando salga de nuestros labios, de los labios de la iglesia, va a crear aquello que la iglesia necesita y que está en el corazón del Padre. Tú sabes que, para ir cerrando, hay un ejemplo que cae como anillo al dedo a lo que estás diciendo y con relación a la palabra de Dios y a la iglesia particular. Y es que en un momento, y todo va engranando perfectamente porque arrancaste con el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Había un momento dado donde ya Jesús había formado a los discípulos, llevaba años trayendo enseñanzas a sus vidas, pero pareciera que como que había un velo que no estaba permitiendo el entendimiento de las cosas. Y sucedió un día que él dijo, me voy a reunir con ustedes, necesito que estén aquí, hay unas enseñanzas que tengo que darles, pero dice la Escritura que sopló. Y cuando sopló el Espíritu, amén, dice la Escritura que llegó el entendimiento. Muy bien. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, la iglesia, los discípulos de Jesús. Tenemos que permitir que el Señor nos sople, que ese aliento de vida se nos meta por dentro para que esa palabra, porque yo me imagino que Pedro pudo haber presentado características de predicador desde que se convirtió, porque eso no nace de la noche a la mañana. Quizás él tenía el tacto para esto, tenía cualidades, pero había un soplo que se le tenía que meter por dentro para que entonces las palabras salieran ungidas por el Espíritu con un entendimiento pleno de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me estoy imaginando que los mejores mensajes de Pedro nacieron después de un entendimiento de esa palabra que por muchos años le predicaron. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que perseguir nosotros en la iglesia, dejarnos soplar por el Señor. Amén. Para recibir ese entendimiento del Espíritu y que ahora lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros digamos comience a crear todo lo que primero estuvo en el corazón de Dios. Amén. Así que el Espíritu de Dios está contigo. Así es. Está con nosotros. Anda continuamente con nosotros. Y usted y yo poseemos una verdad. Usted y yo tenemos que darle calor a esa verdad. Y en el momento oportuno, soltar la verdad de Dios, porque lo que digamos, creyendo con la fe de Dios, va a ser respaldado por el Espíritu de Dios. Y lo que usted y yo estamos necesitando va a aparecer, se va a manifestar. Lo que está en el corazón de Dios, que ya ha sido puesto en nuestros corazones por su Espíritu, está esperando que usted y yo proclamemos con confianza esa verdad de Dios y Dios la va a materializar por su Espíritu. Si yo fuera usted, me suscribo a este canal. Amén. Y sigo escribiendo por ahí. Sigan zumbando videos para no parar, para no detener esto. Porque amén, si ustedes supieran, esto no está muy preparado ni nada, pero el Espíritu de Dios está aquí en este lugar y queremos seguir compartiéndole. Así que dele like, comparta con alguien este contenido y nos vemos en la próxima. Esto ha sido Conoceréis la Verdad, la serie. Dios me lo bendiga.